Buenos días, hoy es 17 de abril del 2026. Aquí estamos nuevamente con el segmento de El Vaso. El vaso que usted debe determinar si lo ve que está medio lleno o medio vacío según los problemas o la situación que analicemos. Y al final las conclusiones, que como siempre decimos, cada uno es dueño de sus propias decisiones y de sus conclusiones y de ver qué es lo que realmente está sucediendo. Hoy quiero tocar el tema de lo que es el movimiento Vamos. ¿Qué sucede o qué está sucediendo? Hay que recordar que el movimiento Vamos nace a raíz de la actuación o participación de Juan Diego Vázquez en la Asamblea Nacional de Diputados en el periodo pasado, junto con Silva, que eran más bien los referentes de aquel momento en donde no existía el movimiento Vamos como tal. La crítica, la fiscalización permitieron que la figura de Juan Diego Vázquez se pusiera en un punto en donde mucha gente en la población se sintió identificada con su política o su forma de hacer política. En su propuesta o en su campaña siempre estuvo basada en contra de la reelección. Y bajo esa premisa, él propuso no reelegirse al cargo. Muchos dicen que ese fue un error. Posiblemente sí, posiblemente no. Posiblemente sí, porque ya no tiene una participación activa y directa en la Asamblea Nacional, en donde él puede hacer la voz cantante. Y posiblemente no, porque logró conformar lo que es hoy el movimiento Vamos, que le permitió llegar a la Asamblea Legislativa con, creo que eran 19 diputados. Pero 19 diputados de diferentes características. No es lo mismo un movimiento que no tiene obligaciones de ningún tipo, más allá que la moral, que es la cual usted asume una posición de decir, mira, yo voy a apoyar estos movimientos, estas acciones, me voy a regir por un código de ética, pero no estoy inscrito ni registrado en ningún lado que me obligue a cumplirlo. Y en ese sentido, muchas personas que salieron electas y que están en la Asamblea Nacional y que a veces ni siquiera las escuchamos, ni las vemos, ni las oímos, salieron electas por la figura de Juan Diego Vázquez, porque hay que aceptarlo. El movimiento Vamos es Juan Diego Vázquez. La relación directa es Juan Diego Vamos. El error de no haber buscado la reelección no le ha permitido tener una cohesión del movimiento Vamos. Y la mayoría, por no decir todos los diputados que llegaron, ninguno tenía una experiencia en política real o nunca había ocupado un cargo de mando y jurisdicción a nivel nacional, si se quiere decir así, en un gobierno. O sea, desconocía o desconoce lo que es el poder que tiene el órgano ejecutivo. Y cuando tú te puedes enfrentar a ese órgano ejecutivo, que el mismo simplemente te va a apretar, te va a asfixiar, al punto de que te minimiza o te tienes que sumar a lo que el órgano ejecutivo dictamine. Al inicio mantuvieron una cohesión permanente, pero poco a poco esa cohesión se ha ido diluyendo. Y diluyendo por estos errorcitos. O sea, el de no haberse postulado Juan Diego no le permite estar allí presente todos los días en lo que es la Asamblea Nacional y las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional. Y bajo eso no hay un liderazgo único. O sea, hay varios que tienen la voz cantante y otros que simplemente dicen por qué yo tengo que hacerle caso a este. Y el otro error, que independientemente de lo que él aspire profesionalmente, cuando entras en estas coyunturas políticas, es haberte ido a los Estados Unidos a estudiar, a seguir estudiando, a prepararte. Porque la distancia también hace que se rompan esas acciones. Si no, pregúntenle a Ricardo Martinelli. Desde la distancia es difícil controlar la mentalidad y la posición de las personas. Pero aquí entra otro tema. ¿Por qué controlar si al final todos fueron electos por libre postulación? Más allá de Vamos, por libre postulación, y bajo esa premisa se supone que cada uno es libre de tomar las decisiones, apoyando situaciones de gobierno o oponiéndose a otras, pero en teoría buscando lo mejor para el ciudadano, porque eso es lo que buscó el ciudadano cuando decidió votar en las diferentes casillas, porque no había una casilla que dijera Vamos, eran casillas de libre postulación
en la cual la gente identificaba, este es el candidato que está apoyando a Juan Diego. Y así lo hizo él, viajando a Santiago, viajando a Chiriquí, lugares donde tuvo buena acogida y los resultados fueron positivos. Lo mismo que acá en Panamá, que al final le permitió tener esa cantidad de diputados y ser la bancada más grande, por encima del PRD tradicional, del Cambio Democrático, de los panameñistas históricos, del CD, pero una bancada que no tiene compromisos, porque cada uno siente que fue electo por sí mismo. Se olvidan quién es el padre putativo de todos ellos, porque sin ese movimiento y sin esa figura de Juan Diego, ellos no salían, y muchos no van a volver a salir, tal cual está. Pero, ¿cuál es el problema con Vamos? Que mientras Juan Diego se va afuera del país, el partido queda sin liderazgo. Y no hay liderazgo que valga a control remoto. Y eso ha quedado comprobado. Hablemos de Rubén Blades y su papá Egorón. Se fue, se diluyó. ¿Por qué? Porque no podemos tener situaciones en las cuales queremos hacer algo, pero nos tomamos los tiempos y hacemos las distancias pensando que la gente siempre va a estar allí y que siempre nos van a hacer caso. La coyuntura que tienen ellos es convertirse en un partido político o correr nuevamente el riesgo de buscar postulaciones con nuevas reglas del juego, en la cual desde ya se ve que esa mayoría que hay en la Asamblea se va a imponer, y van a imponer las condiciones para poder ellos lograr recuperar esas 19 curules que perdieron y que se fueron con Vamos, recuperarla por medio de partidos políticos. Y no se extrañen que partidos políticos postulen a diputados de Vamos. ¿Cómo va a quedar la bancada de Vamos? Yo pronostico, si no hay un cambio radical o algo extraordinario, 7 personas van a terminar en esa bancada. 12 se irán. Ya salieron varios. Hay otros que están coqueteando, pero no se atreven al qué dirán. Pero su acercamiento con el Ejecutivo es más que evidente. Y se han dado cuenta que sin el Ejecutivo no pueden hacer nada. Pero es porque tienen la mentalidad de representantes de corregimiento, que juran que tienen que hacer obras en las comunidades, cuando eso es de los gobiernos locales. Si pensaran como diputados y analizaran como diputados, entenderían que su rol es hacer leyes en busca de generar esa solución de los problemas. Pero como quieren estar en la palestra y quieren estar haciendo y participando en la ejecución de obra, en la foto, en la taquilla, en el show, muchos se van a plegar al gobierno. Y téngalo por seguro que el gobierno va a terminar con una mayoría que jamás lo hubieran pensado. Y mucho menos José Raúl Mulino lo hubiera sacado. Porque usted ve los resultados. ¿Cuántos diputados sacó el RM versus la votación presidencial que fue para Ricardo Martinelli, no para Mulino? Pero aquí es donde tenemos que aterrizar. No sé cómo lo ven ustedes, pero Vamos o se convierte en partido político o simplemente desaparece. Podrán sacar unos u otros diputados, pero va a desaparecer. Las reglas del juego no las están poniendo para que los movimientos participen recogiendo firmas. Y la única vía es la constitución de los partidos políticos, en donde también hay discriminación, porque al momento de la repartición del financiamiento electoral, a los partidos nuevos les dan menos que a los partidos viejos. Así que las reglas van a cambiar en el tema electoral y Vamos va a tener que determinar qué es lo que quiere hacer. Recomendación: depuración pura y dura. Agarre a los que realmente consideran usted o ustedes, Vamos, que realmente están comprometidos con ese movimiento. Y los demás simplemente que agarren su rumbo, porque al final es eso. No tenían la experiencia ni sabían en qué se estaban metiendo. Y lo más fácil para ellos ha sido simplemente ver cómo me tomo la foto con el ministro, cómo consigo un nombramiento, cómo consigo. ¿Por qué? Porque detrás de ellos había gente participando que también aspiraban a tener algún tipo de beneficio. Veamos cómo termina. Usted al final decida cómo ve el tema de Vamos. Si el vaso está medio lleno, que va bien, o se ve medio vacío, que puede que vaya mal.